Hola familia creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un tutorial muy especial que es cómo hacer esta prótesis de aquí. Bueno, este proyecto lo tenéis subido ya en vídeo tutorial aquí al canal de cómo he hecho la caracterización y cómo he hecho la corona. Y yo, oye, ahora que han pasado varios años, porque eso es de 2021, me he encontrado este vídeo en el disco duro que digo, ¿por qué no lo he subido en su día? Así que estoy regrabando lo que es la intro y lo que va a ser la despedida para que sea como actual, pero que sepáis cómo he hecho esta prótesis por si queréis recrearla. Además es con materiales muy asequibles y fáciles de encontrar en el mercado. Así que os voy a dejar con todo el proceso y ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejadmelo abajo en comentarios. Dentro tuto. Voy a preparar la base y a fijarla muy bien a la mesa para que no se mueva cuando estemos esculpiendo. Usaré estas herramientas y plastilina. Y toca simplemente empezar a esculpir. Como podéis ver, realmente yo esculpí muchísimo más, porque tenía pensado que esta prótesis ocupara todo el pecho, pero realmente era para otro proyecto. Pero cuando hice esta Catrina a Aria, pues la verdad es que me apetecía mucho rellenar el brazo con algo diferente, así que opté por recortar la figura que me interesaba y aplicarla en el brazo. Como me había pasado rellenando el molde con gelatina, se quedó bastante gordito, así que me tocó difuminarlo con carne artificial. Después de que tengamos todo esculpido, vamos a difuminar un poco lo que son las rugosidades, aunque en verdad en esta prótesis molaba que estuviera como más rugoso, pero igualmente para que no quedara tan rudo vamos a pasar de algún disolvente, o bien acetona o bien gasolina. Bueno, hay muchas cosas que sirven para difuminarlo. Y vamos a crearle una pared de contención, pero ojo, cuidado que tiene que ser resistente para que aguante bien lo que va a ser la escayola. Ahora vamos a preparar de una forma correcta la escayola. La clave aquí está en echar poco a poco la escayola y que el agua la vaya absorbiendo. No hay que saturarla de producto, porque si la hacemos muy densa, lo que vamos a conseguir es que sea una escayola que muy fácilmente va a quebrar o se puede romper incluso al desmoldar, y no queremos eso, así que vamos a dejarla un poquitín más líquida, pero ojo, cuidado, que dejarla muy líquida también nos puede traer problemas, porque al final pues lo hacemos débil. Así que como podéis ver aquí tiene que quedar como esta consistencia o similar. Utilizar vuestra propia mano para deshacer todos los grumitos, porque si no eso va a captar mal lo que hemos esculpido. Y ahora ya directamente vamos a echarlo al molde, aunque antes de eso yo voy a usar este desmoldante. Tenéis otras alternativas como por ejemplo es la vaselina, el aceite. Yo opto siempre por usar desmoldante porque en este caso, por ejemplo, salvaguardáis la plastilina de que no se quede pues un poco fastidiada por la escayola. Y ahora vamos a tratar de quitar todo el aire dando unos toquecitos en la mesa para que las burbujas de aire vengan hacia arriba y simplemente las soplamos. Y después de esperar un día y medio para que la escayola solidifique bien, ya podemos retirarlo absolutamente todo para ver qué tal nos quedó ese molde. Yo ya os digo que para rellenar el molde utilicé gelatina casera, de la típica que usamos en la alimentación, y tal como yo hago la receta, se puede reutilizar una y otra vez durante unos meses. Así que os voy a dejar aquí la receta arriba y también la cajita de la descripción para que veáis ese vídeo. Yo lo había hecho así más gruesecito y grande, pues porque lo iba a aplicar en el pecho, pero al final, como todo, pues se puede emplear de otras formas. Y nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis ideas para otros vídeos, dejádmelo abajo en comentarios. Nos vemos pronto.
Y bueno, mis artistas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Si es así, déjame un buen like y un comentario ahí abajo para apoyar este trabajo. Y bueno, que a vosotros no os cuesta nada, un segundito de vuestro tiempo. Y a mí pues me rellenáis el corazón de puro amor. Y ánimo para seguir haciendo más cositas. Y nada, también recordaros que tengo el Patreon activo. El día 15 del mes pasado he subido este tutorial tan chulo de cómo hacer brazaletes. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un besazo muy grande y que la creatividad esté siempre de vuestra parte.